aire! A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler. ¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó? Aquí tienes. Toma. Dicen que tiene mucho que contar. Realmente no es sobre mí. Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña. ¿Por qué hace esto, señor Winton? Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo. ¡Vete! ¡Ya! Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso. Yo lo empecé y yo tengo que acabarlo. No podemos abandonarlos a su suerte. Lo que conseguiste es increíble. Hacemos todo cuanto podemos. Tiene mucha fe en la gente corriente. Porque yo soy un hombre corriente. Quien salva una vida salva al mundo entero. Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando? Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida a Nicholas Winton? Bueno, bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. No vamos a hablar de una película, vamos a hablar de un caso real. Estamos en nuestra sección Personas Sensacionales. Hacía tiempo que no teníamos por aquí a María. Bienvenida, María. Muy buenos días, Domingo. Desde el año pasado. Sí, señor. Desde el año pasado. Por lo menos desde el año pasado que no nos veíamos. Exacto, pero para hablar de personas sensacionales siempre hay un hueco. Desde luego que siempre hay un hueco y hemos visto, es un tráiler de la película Los niños de Winton. Me emociona muchísimo ver esas imágenes. Sí, Winton, vamos a hablar de Nicholas Winton. De Nicholas Winton. Que no es una película, sino es un caso real. Exactamente, esta persona es nuestra persona sensacional de hoy. De todas maneras, tenemos que decir que muchas veces se habla ahora de los judíos y yo siempre digo, ni los judíos eran todos Benjamin Netanyahu, ni todos los alemanes fueron nazis. Personas que ayudaron a salvar a los judíos hubo varias, no solamente Nicholas Winton. Recordemos todos la película de La lista de Schindler, Oskar Schindler, que fue un empresario alemán, que él llegó a salvar a 1.200 judíos del Holocausto, contratándolos en sus empresas, y al principio se decía, este señor que si los maltrata y tal. No, era todo un plan y una estrategia para poder evacuar a todas esas personas. En España tenemos también a nuestro Schindler particular, un señor que se llama Ángel Sanz Briz, se le llamaba el Ángel de Budapest. Consiguió rescatar y salvar a 5.000 personas del Holocausto. Pero la persona que hoy queremos traer aquí, que para mí tiene una historia que es preciosa y es fascinante, es Nicholas Winton. Nicholas Winton, su apellido original, ni siquiera era Winton. Winton es la manera británica que sus padres decidieron cambiar. Porque era de origen judío. Porque además, él es de origen judío. Estos señores ya antes de la Primera Guerra Mundial deciden emigrar a Inglaterra. Ellos se cambian el apellido de Bernheimer, me parece que era, a Winton, para britanizar un poco ese apellido y así poder entrar en la sociedad británica de una manera más agradable. Se convirtieron al cristianismo e incluso cuando Nicolás nace ya se bautiza y es un miembro de la Iglesia anglicana. Así que Nicolás hace sus estudios, es un chico buen estudiante, tiene una vida, digamos, relativamente normal, una familia acomodada, económicamente todo bien, y él en el año 1938 decide hacer un viaje a Suiza, pero de placer, para ir a esquiar, tal, y allí recibe la llamada de un amigo que está en Praga y le dice, Nicolás, ¿dónde estás? Tal, estoy en Suiza. Dice, necesito pedirte un favor muy importante, si tú puedes, ven a Praga porque quiero enseñarte una cosa, quiero que veas una cosa. Nicolás viaja. Estamos hablando de Checoslovaquia, ¿no? En ese efectivamente, momento. la República, vamos, lo que es hoy República Checa, Checoslovaquia antiguamente.
y este amigo de Nicholas Winton le lleva a visitar unos campos de refugiados. Se queda tan impresionado de las malas condiciones de vida que tienen aquellas personas que enseguida dijeron: tenemos que hacer un plan de evacuación, por lo menos para los niños, para que estos niños tengan una oportunidad en la vida y poder sacarlos de allí. Todo esto se desarrolla unos meses antes. Era ya la limpieza étnica que estaba haciendo el régimen, los nazis, ¿no? Efectivamente, pero la Segunda Guerra Mundial todavía no había estallado. Esto es un plan que se llama el Kindertransport y tiene lugar entre noviembre de 1938 hasta septiembre de 1939, que es cuando Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una auténtica operación bien organizada, con una estrategia muy bien marcada, en la que Nicholas Winton comenzó a preparar toda esa logística, que fue muy difícil. Claro, estamos hablando que fueron unos casi 700 niños. Claro, y sacar de 700 niños delante de las narices de los guardias nazis que estaban por ahí. Fue muy difícil, pero muy difícil. Entonces Nicholas lo primero que hace es crear una oficina. En su propio hotel creó una oficina, que fue tal la cantidad de demanda de padres que intentaron apuntar a sus hijos para que saliesen de allí de la manera que fuese, que tuvieron que hacer una nueva sucursal, ampliaron sucursal rápidamente. Claro, los padres temían decir, bueno, aunque me muera yo, por lo menos que mis hijos tengan una vida, ¿no? Que se salven darles la oportunidad del de poder tener la vida que ellos ya veían que a lo mejor, si se quedaban allí, eso iba a convertirse en, fue lo que sucedió después, un desastre. Entonces, vamos a ver, ¿esto a quién fue dirigido? Sobre todo fue dirigido a niños alemanes judíos, a niños austríacos judíos, checoslovacos y polacos. ¿A dónde iban a ir destinados inicialmente? Sobre todo a Bélgica, a los Países Bajos e incluso a Gran Bretaña, que fueron los que adquirieron esos niños el mayor volumen de niños. Las dificultades fueron enormes. Primero necesitaban recaudar fondos, no tenían un duro para tanto, sí, había para que pagar tanta los trenes, gente, había que pagar todo. Tenían que falsificar la documentación de todos esos niños. Tuvieron que encontrar a las familias que estuviesen dispuestos a acoger a esos niños que no conocían absolutamente de nada. Además, esas familias, una de las condiciones era que tenían que aportar 50 libras de la época, que era un dineral. Si nos ponemos a ver el cambio, es más o menos el equivalente a 4.500 euros del día de hoy. Había que darlos por adelantado. Y luego, además, había que rebajar las insistencias de los visados. Los visados pedían una cantidad de requisitos muy, muy grandes, y era difícil que todos esos niños pudiesen tener lo que solicitaba ese visado. Claro, estamos hablando que eso lo hicieron 2 o 3 personas nada más, me imagino, ¿no? Es decir, que no tenían una organización. No, porque cuanto más gente lo supiese, más probabilidad había de que se descubriese todo lo que ellos estaban organizando. Bueno, pues una vez que consiguen todo esto, son 669 niños los que están preparados para emprender esos viajes. El primer viaje se fletó un avión, llegó perfectamente a salvo, todo correcto. El segundo viaje, desde el segundo hasta el octavo, fueron yendo en trenes, todo salió a la perfección. Los niños llegaban a la estación de Londres, de Victoria Street. Los padres los recibían con un cariño, con un nerviosismo, con pensar que iban a entregarles una nueva vida a esos niños. Y el tren número 9 nunca jamás salió de Checoslovaquia. ¿Por qué? El día 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, y ese tren absolutamente y no se sabe eso. Desapareció. Bueno, me imagino que los niños estarían muertos. Desapareció. Pero nunca se supo qué ocurrió con esos niños. Fíjate, esos niños que ya en ese momento se les llamaba los niños Winton, como decíamos en el título de la película, y se cree que a día de hoy más de 5.000 personas son los descendientes de esos 669 porque todos niños. esos de 600 han tenido su familia, es decir, que si no hubiese sido por este hombre, no hubiesen nacido. Nada, esos niños hubiesen posiblemente muertos y ahí queda. Pero claro, es una historia que tú la estás contando, pero es decir, se conoce
relativamente reciente, en el sentido que no fue desde el principio que todo el mundo sabía, no. Esa historia estuvo oculta más de 50 años. Él hizo ese labor y siguió trabajando y no... Efectivamente. Él dijo, no tenía vanidad. No, Es en decir, absoluto, porque él lo ocultó por completo. De hecho, él continuó con su vida normal, trabajando siempre en bancos. Él era financiero y trabajaba en bancos internacionales de desarrollo y siempre asociado a labores de los niños, o sea, de personas que han estado, ¿cómo se dice?, de las personas que están refugiados, de personas que viven en países y que están perseguidos, siempre relacionado con eso. Él se casa con una señora que se llama Grete y tienen 3 hijos. Una vida completamente normal en la que Grete no tenía ni idea de todo lo que su marido, y menos sus hijos, nadie sabía nada. Así que, pues un día, su mujer Grete, como las mujeres que somos un poco cotillas y arreglamos los altillos, arreglamos los armarios, y ella descubre un maletín del que no tenía ni idea, abre ese maletín y empieza a encontrar listas, fotos, datos, teléfonos, cartas de padres pidiendo por favor ayuda para sus hijos. Ella se queda completamente alucinada y dice, ¿pero esto qué es? No, Nicolás entra por la puerta, le dice, Nicolás, ven aquí que tenemos que hablar. Y ella fue la que llevó esa historia después a la BBC, creo, ¿no? Explícame todo esto, qué es lo que ocurre en esta historia. Él no le queda más remedio que contarle todo y ella dijo, esto hay que contarlo, la humanidad tiene que saber esto, tiene que conocerlo. Y ella fue la encargada de llevarlo a un programa de televisión, explicarlo todo como fue, no él. Lo tenemos ella. el programa original ese ahí, el que hizo la BBC, que hizo un programa especial, Sí. que lo llevaron allí. Bueno, en el tráiler también se ve, pero, Ese programa fue un poco posterior. pero que no lo sabía. Ahí está, ¿no? Él tiene una sorpresa. Ahí, Claro, ahí está con un montón de gente y de buena primera toda esa gente que se levanta. Te explico qué pasó ahí. Eso estaba en un programa de televisión y la presentadora de repente dice, está contando la historia y dice, vamos a ver, aquí tenemos una señorita, pues imagínate, Sarah Lark. Y de repente Sarah Lark se levanta, es la señora que tenía a su izquierda, y le dice, yo soy una niña Winton. Le da un beso. Él no esperaba para nada eso. La siguiente persona que tiene a su derecha le enseña un carné de transporte y le dice, este es el visado que usted me consiguió a mí para yo poder salir de allí. Y de repente dice la presentadora, que es un momento emocionante, y dice, por favor, ¿hay alguna persona en esta sala que haya sido salvado por Nicholas Winton? Y se levanta. Esa imagen que se levantan todos. Es tan emocionante, él no daba crédito y decía, pero ¿esto qué es? Todos esos niños fueron niños Winton. Claro, que fíjate que ya él era mayor. Efectivamente, porque cuando esta historia se descubre, él tenía casi 80 años. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a lloverle reconocimientos internacionales. Le hacen hijo adoptivo de la ciudad de Praga. En 2002, la reina Isabel II de Inglaterra lo nombra caballero del Imperio Británico, por eso se le llama Sir Nicholas Winton. Después le hacen una estatua conmemorativa. Bueno, ahí en la tenemos estación una de estatua. Praga. Sí. Esto es en Berlín, que es una conmemoración del Kindertransport. O sea, le empiezan a llover por todos lados reconocimientos a una edad. Y en esa la estación también, de Praga que ahí siempre está lleno de flores. siempre está lleno de flores, recordando ese momento, recordando a... Claro, que esto al final sirve de inspiración, ¿no? Es decir, gente que en principio es normal, cuando hablamos de una vida normal, pero que tú puedes decir, a veces es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Cuando hoy tenemos muchísimas cosas, no, es que eso yo no puedo hacer nada. Pues sí se puede hacer, claro, hay que ponerte. Hay que Y ponerse. todo el mundo tampoco es decir, ahí arriesgaba su vida, pero en el momento que lo cogieran lo hubiesen matado. Bueno, habría directamente. sido un desastre absoluto. Y entonces al final dices, bueno, 600 niños, caramba. Pero es que esos niños llegaron a ser poetas, está reconocido que llegaron a ser poetas, matemáticos, científicos, genetistas, arquitectos, personas a las que se les dio la oportunidad de desarrollar una vida completísima e importante. Así que la pena que a mí me da esto es que de los 669 niños que se llegaron a salvar, 370 nunca han sido localizados. Esos niños, posiblemente sus padres adoptivos, no les contarían nada. O no les contarían nada, o no pudieron llegar a ellos. Algo pasó, que a lo mejor hay personas en el mundo que son niños rescatados,
de ser Nicholas Winton y no lo En saben. España pasó con lo de la guerra civil, de un montón de niños que los mandaron a Rusia. Claro, muchos de ellos después no volvieron, tampoco a España. Eso es una tristeza, fíjate, porque se los mandaron en la guerra civil a Rusia porque los padres decían, allí tienen una oportunidad que posiblemente aquí no tengan. Entonces, mientras dure la contienda, mientras dure la guerra, se van a ir a Rusia con el ánimo de que cuando termine la guerra claro, volvieran. Pero el problema es que como perdieron los que perdieron, evidentemente traer los niños aquí también podría ser complicado y represalias. Y también. Además también porque Rusia en aquel momento quiso quedarse también con muchos de esos niños. ¿Por qué? Porque se les dio educación, empezaron a ser pues, científicos, astronautas, y en Rusia en aquel momento no les gustaba devolver a esos niños. Es decir, estos niños ya están creados pues, un poco a nuestra imagen y semejanza. Muchos no volvieron nunca más. Claro, ahora también ha pasado en Ucrania, de Rusia, que se ha llevado un montón de niños que les están dando una educación y tampoco quieren que vuelvan a sus familias. Claro, al final los niños son las mayores víctimas de una guerra, lo estamos viendo en Gaza también. Es decir, que, claro, salvar a un niño, decimos salvar a un niño, que salvar a un niño es muy importante. Sí, porque es el futuro, es el desarrollo, son esponjas. O sea que, pues, desde que se supo toda esta historia de Nicholas Winton se han hecho películas, una de ellas, como tú bien mostrabas al principio, protagonizada por Anthony Hopkins, One Life. Y además reciente, del 2024. Claro, no... me parece que del 2022, creo. Bueno, creo que, pero vamos, me da lo mismo. Y esa historia está basada en el libro que escribió Bárbara, que es una de las hijas de Nicholas Winton, basada en la historia de su propio padre. Y me parece que la novela se llamaba algo así como Nada es imposible, la verdadera historia de Nicholas Es que creo que Winton. sale de una frase del padre que decía algo así como nada es imposible si no se hace, ¿no? Efectivamente. Básicamente, ¿no? Que el padre siempre pues tenía ese dato no lo conocía yo, que era basado en una frase de él, pero me pega que el todo. El padre siempre decía esa frase, por lo visto, ¿no? Nada es imposible si no se hace, ¿no? Algo así si no empiezas a hacerlo y no tienes una iniciativa, nada de porque, esto. Claro, la gente le decía, eso es imposible, y dice, bueno, vamos a verlo, ¿no? Si es imposible, ¿no? Así que él fallece hace nada. Bueno, 106 años. Con 106 años en Berkshire, en el condado de Berkshire, en el 2015. O sea, que ha sido antes de ayer, como si digamos una vida larguísima, de la cual yo me alegro muchísimo porque estamos muy necesitados de personas de buen corazón. Yo sé que evidentemente hay personas que no quieren, pero es verdad, esa historia, como dijo la mujer, se tiene que saber, tiene que conocer. Claro que sí, pero no por la vanidad de él, como tú bien dices, sino por lo que hablamos, ¿no? De que sirve de inspiración para muchísima gente, sobre todo en estos momentos que tú dices, no, es que eso son cosas de políticos, ¿no? Es que eso no puedo hacer nada, ¿no? No. Siempre se puede hacer algo. Estamos pasando momentos gravísimos en nuestra historia a día de hoy. La cantidad de niños con problemas en Ucrania, la cantidad de niños con problemas en Gaza. Dices tú, pues siempre hay algo que se puede hacer. Lo duro es cuando a veces intentas hacer algo y los propios gobiernos te frenan y no te dejan entrar o no te dejan llevar alimentos o no te traigan a los niños. Es una tristeza ver esos niños por las calles llorando, con una angustia, porque un niño, ¿cómo asume, ¿no? Esas desgracias tan pensábamos horrorosas? que era algo de la Segunda Guerra Mundial, algo que ya había desaparecido. ¿Qué va? Y lo estamos viendo ahora, que la guerra, el derecho internacional, el derecho a respetar a los civiles, a los niños, ha desaparecido. Por completo, se lo están pasando por encima de todo, no se están respetando las cosas y realmente es una tristeza. Pero yo no sé a día de hoy cómo podrían actuar los Winton de turno. No lo sé. Bueno. Así que hemos traído una persona sensacional desde mi punto de vista. Y yo creo que merece Sí, además en un momento que yo creo que también políticamente y demás vemos la importancia, ¿no? de salvar a los niños, ¿no? Que Sin los duda. niños Son el futuro. No tienen culpa de nada estamos viendo que son las principales víctimas, ¿no? Se están muriendo de hambre, ¿no? Son cosas que pensábamos que eran hambrunas, ¿no? Pero no guerras, ¿no? Pues tú imagínate esa emoción de este señor cuando está rodeado de todas aquellas personas adultas ya, porque después de 50 y tantísimos años que no se conocía, y él dice, madre mía, ¿no? Ellos cómo me quieren, porque yo he sido una persona que he ayudado en sus vidas. Bueno, María, ya nos traerás, estamos en abril. Estamos en abril, 10 de abril. Vale, pues seguramente en enero, febrero, marzo, abril,
En mayo. Ajá. En mayo seguramente nos Sí. buscas también a alguien, Muy bien. alguien sensacional. Buscaremos Que a alguien nos sirva sensacional de porque inspiración y gente- de ejemplo. Personas que nos hace sensacionales falta. hay millones, Ma- millones, Domingo, muchas más de las que nos imaginamos. Así que Bueno, buscaremos. hay muchas veces que otra. las tenemos aquí a la vuelta a la esquina Sin duda, también, ¿no? sin duda, sin Pero duda. bueno, nosotros por ahora vamos a buscar estas grandes personas sensacionales. Si ustedes conocen alguna, hoy también nos lo Por pueden favor, decir. llámenos. No, pues, Sí. Viene María y viene ella. O él. Estudiaremos su caso. Y la traemos aquí y la hacemos traemos aquí. levantar, ¿no? Claro Como- que sí. Como, claro que sí. como un programa de televisión, lo Así hacemos es. levantar sin que se entere. Así Bueno, es. muchas gracias. Nosotros Gracias a nada, ti, una Domingo. pequeña pausa. Bueno, vamos a escuchar, ya saben que hay un grupo lanzaroteño que se llama Garfio, está haciendo una serie de canciones relacionadas con la historia de la isla. Así que vamos a ver una de ellas y continuamos en el magazine. Doble de cuna y vestido con traje elegante, Francisco Amado, un escribano fue. Miró a los ojos de un corsario argelino y sus iguales traicionados por él. Todos huyeron y buscaron refugio en una cueva cuyo nombre es su color. Él con astucia y valiéndose de caños gritó: aquí está su señor. Suenan tambores, la gente avanza, grita y maldice al que los vendió. Nunca tampoco quebró una alianza, Francisco fue colgado por traidor. La ley del mar nunca conoce amigos, solo enemigos contra los que luchar. Almas cayeron bajo falsas promesas, ríos de sangre es la única verdad. Pero una sombra, la sombra del acero, cubrió a todos y no hubo piedad. En Arrecife, muy cerca del puerto, hay un cadalso que lo ha de esperar. Lentos andares y gruesas cadenas que paso a paso él tiene que arrastrar.